Entrevistas, historias y anécdotas contadas por los personajes del deporte. Aquí inicia Parlante Deportivo. Amigos de Parlante Deportivo, me da muchísimo gusto saludarlos y el día de hoy pues ya lo vieron, quién es nuestro invitado, un gran portero histórico de las Águilas del América, y ya estaremos hablando con él, Adrián Chávez. Adrián, te agradezco primero que nada tu atención para esta entrevista, tu tiempo, y muchísimas gracias por platicar con nosotros. ¿Qué tal, amigos de Parlante Deportivo? Pues fíjense que tengo una primicia para ustedes, que van a escuchar algunas cosas que me van a preguntar, y les voy a dar una primicia ahorita adelante. Estas fechas, ¿qué significa para mí? Que es una fecha muy importante en mi carrera, porque es más o menos las fechas en las que yo debuté en Primera División hace 44 años. Y les voy a dar una primicia también, que vamos a sacar por parte, se valen decir adelante. Goles, meter goles. Lo que quieran. Normalmente soy portero, no meto goles, pero bueno, cuando me meten delanteros sí meto goles. Rinat, mi amigo Rinat Héctor Castro, que es el dueño de Rinat, que somos amigos de toda la vida. Y vamos a sacar una exclusiva de 44 pares de guantes, van a estar seriados, alusivos a esos 44 años de mi debut en Primera División. Únicamente van a ser 44 guantes y 44 suéteres, va a haber, y todos van a ser seriados. Para los coleccionistas que son, sé que tengo muchos seguidores todavía de Adrián Chávez, pues solamente 44 guantes y 44 suéteres vamos a sacar a la venta. Muy bien, pues ahí está, empezamos bien con esta exclusiva, mi querido Adrián. Y por redes sociales, síganme en redes sociales, Adrián Chávez Ortiz, en Facebook y en Instagram. Ahí vamos a darles a conocer los pormenores de cómo vamos a hacer la venta de estos guantes y de esos suéteres alusivos a mis 44 años de mi debut de Primera División. Ya estaremos llegando a esa fecha, mi querido Adrián, pero primero me gustaría regresarme, no 44 años, unos poquitos más atrás. ¿Cómo fue la infancia de Adrián Chávez? Uy, mira, la infancia de Adrián Chávez fue una infancia muy feliz, fíjate. Yo me crié en una cuna humilde, pero muy rica de amor, muy rica en la Magdalena Contreras, donde soy originario. Yo recuerdo una vida muy feliz, porque yo corría por todos los terrenos que teníamos, eran muy grandes, el terreno donde vivíamos con mis abuelitos. A los 3 meses de que yo nací, mi mamá, que por trabajo obviamente tuvo que dejarme con mis abuelitos, igual que mis 3 hermanos mayores, nos había dejado pequeños porque pues ella tenía que trabajar, tenía que proveernos. Y la verdad que mi abuelito y mi abuelita fueron mis padres realmente, fueron mis figuras paternas. Entonces mi abuelita fue mi mamá, y mi abuelito fue mi papá desde niño. Y te digo, yo me acuerdo muy feliz corriendo por todos lados, como te los voy a repetir, porque tenía un huerto. O sea, gracias a Dios yo no recuerdo tener hambre, porque si yo tenía hambre me iba por unos tejocotes, me iba por una pera, me iba por unos higos, me iba por unos que ya no he visto, por cierto, por aquí cerca, los famosos membrillos. Nada más de acordarme de los membrillos, me acuerdo de un sabor dulce, amargo, muy sabroso, pero más me acuerdo de las varas que mi abuelito, cuando te portabas mal, que gracias a Dios a mí nunca me tocaron, porque la verdad mi mejor ejemplo positivo y negativo fue mi hermano mayor, el que era mayor que yo, que también ya se nos adelantó, ya no está con nosotros. Era el maloso, el que no iba a la escuela, el que se iba de pinta, el que sacaba malas calificaciones, el que más grande tomó, el que más grande hizo despapalles. Entonces ese fue mi ejemplo en el cual yo me reflejé para ser buen hijo. Porque yo decía, imagínate, si yo me voy a portar mal y le hablan a mis abuelitos a la escuela, si les hablan en algún lugar que yo me estoy portando mal, pues me va a ir igual que a mi hermano. Y a mi hermano me lo tupían con las maras de membrillo, porque mucha gente que no sabe qué es una vara de membrillo. La vara de membrillo es una vara de un árbol, como lo dice el nombre, de membrillo, que no se rompe. O sea, es flexible. Tú quieres romper una vara de membrillo, no se rompe. Es flexible. Entonces le daban unos varazos a mi hermano, y yo nada más veía cómo la carne, le quitaban las playeras y cómo le ponían todo el cuerpo bañado en sangre. Dije, no, yo voy a ser un buen niño, y fue un ejemplo que dije, no, yo nunca me voy a portar mal. Ni ganas de portarse mal. Qué ganas me iban a quedar. Entonces te digo, fue una niñez muy, muy feliz. Fui a un kinder ahí en Magdalena Contreras, que está enfrente de la secundaria 27, donde después más adelante fui en la primaria Juventino Rosas, donde crucé mi primaria,
la secundaria en la escuela 27, después de ahí la 27 me fui al CCH Sur, de CCH Sur me fui a la Facultad de Derecho, la cual no terminé mi carrera en aquel entonces porque nada más llegué al quinto semestre, porque comencé a jugar en primera división y ya tenía que viajar entre semana y ya no podía, la verdad no pude estudiar. Más adelante que comencé a trabajar como servidor público, terminé mi carrera de abogado, hice mi maestría, mi doctorado. Entonces, eso sí te puedo decir, y también una premisa que mucha gente no sabe. Le puedo asegurar que el exjugador mejor capacitado académicamente que hay en México, te lo puedo asegurar. El licenciado Adrián Chávez. Sí, mira, no me gusta que me digan licenciado, sí. No me gusta que me digan maestro, doctor, que son lo que tengo. Simplemente Adrián o Chávez. ¿Por qué? Porque yo me considero más una figura pública, porque realmente la gente, cuando nos vemos, que me toman fotos, que ahorita que venía yo caminando, ya sabes, te paran para tomarte fotos. Y eso es lo que me agrada mucho y me ha gustado mucho en mi carrera. Que sí, obviamente, imagínate, 25 años que me retiré y aún así la gente me sigue recordando con mucho cariño. Y la verdad para mí es un halago que la gente se quiera tomar una foto, me pide un autógrafo. Claro. Y por ejemplo, vamos a jugar Leyendas del América contra el municipio de Ecatepec. Entonces, todo esto también va a colación porque seguimos activos físicamente, estamos trabajando todos los días en la casa de ustedes. Gracias. Entreno, me preparo, como bien, descanso bien, duermo bien. Gracias a Dios nunca he tomado, nunca he fumado, que es una parte muy importante dentro de mi vida. No sé, gracias a Dios, lo que es una lesión, de un desgarre, un tirón, porque realmente, puedo repetir, ha sido una carrera que he tratado de cuidarme lo más posible. Y te digo, más después de ser ahora exjugador profesional, la gente pues te ubica de alguna forma y me ha tocado ver que diga, hijo, mira, ese era mi ídolo y mira qué gordo está y no puede ya ni con su alma y está mal cuidado y todo eso. Entonces, a mí me halaga mucho que de repente me encuentro gente, oye, te conservas muy bien, felicidades. Les digo, pues es que lo hago primero porque ahora ya tengo nietos, entonces quiero que mis nietos me vean bien, porque de repente cuando sus papás, mi hija y mi hijo les pasan un video mío, vean, pues güey, pues no has cambiado mucho, sigues más o menos igual y físicamente, entonces qué bueno que te conservas. Y ahora que ya le estamos enseñando a los nietos a jugar fútbol, que también no se los metemos, simplemente nosotros los dejamos que un deporte lo hagan. Y realmente para mí, vuelvo a repetir, así fue una niñez muy bonita. Y regresando a colación con lo que me mencionas de la niñez y una juventud también, una juventud, la verdad. Desde los 15 años comencé a viajar fuera de mi hogar materno, porque a los 15 años me invitaron a San Luis Potosí a una tercera división a probarme. Okay. Ahí te voy para San Luis Potosí a una tercera división. En los 15 años por primera vez me seleccionaron ahí Magdalena Contreras. De ahí Chuy Rodríguez, que fue mucho tiempo auxiliar de Hugo Sánchez en Pumas, fue el que en ese entonces hicieron una selección juvenil de ahí de Magdalena Contreras, y fue en un torneo de Semana Santa donde esa selección jugamos contra Pumas, contra Olimpia, no se llama es Jalisco, se llama Imperio de Jalisco, un equipo también muy tradicionalista de Jalisco, como el Oro, el Jalisco, de muchos años de tradición. Ese Imperio venía cada año a jugar aquí a México. En ese torneo de Semana Santa, inclusive yo recuerdo haberme enfrentado en aquel entonces al Dinamita Aldrete. ¿Te acuerdas que después jugó en Toluca y jugó en varios equipos? Ese famoso Dinamita Aldrete, no, aquí en Contreras mandaba unos cañonazos impresionantes, y ahí es donde Chuy Rodríguez a 4 compañeros y a mí nos invitan a la selección juvenil, que era una selección más que juvenil, a la selección amateur, donde nos preparaban para los Juegos Olímpicos. Como ustedes sabrán, como tú sabrás, antes eran amateur completamente los olímpicos. Entonces, a partir del 88, Seúl, creo que fue cuando comenzó a cambiar eso, pero ahí en el 80, cuando nosotros íbamos a ir a las Olimpiadas de Moscú, no pudimos ir porque la Federación Mexicana, como siempre haciendo de las suyas, mandó la Unión de Curtidores Profesional a la eliminatoria olímpica. Ganó el Curtidores la justa, pero nos eliminaron porque llegaron profesionales. Entonces, fuera de las Olimpiadas de Moscú. Y de ahí se hizo todas las selecciones que estábamos para poder ir, y de ahí ya cada quien se integró a sus equipos. Por ejemplo, a mí me tocó ya integrarme a Pumas, porque nos enfrentamos mucho a Pumas, éramos el sinodal de Pumas. Imagínate, yo a los 16 años, 17 años, me enfrentaba a Hugo Sánchez, a Caviño, a Spencer,
a Pareja López, a Miguel Mejía Barón, a Héctor Sanabria. Esa camada de Pumas, imagínate, me metían 8, 7, 6 goles en los interescuadros porque pues, no éramos jovencitos y ellos pues, nos metrallaban. Y yo la verdad me fue muy bien porque de ahí Bora Milutinovic, que era el entrenador en aquel entonces, ahí me dijo, oiga, véngase para acá cuando termine su participación en la selección, porque él sabía que era nuestro objetivo Moscú 80. Cuando él se dio cuenta que ya no se fue, dice, véngase para Pumas, acá lo recibimos. Y efectivamente yo llegué a Pumas en el 80, y ahí es cuando le digo a Pumas, oigan, pues ayúdenme para los camiones, porque pues no tengo, iba yo al CCH y no tenía para los camiones, y ¿qué crees que no me quisieron ayudar? Entonces Héctor Sanabria, que era el entrenador de la reserva en aquel entonces, me dice, oye Adrián, ¿qué crees? Ya le hablé a la directiva y dicen que no estamos acostumbrados a ayudar a los novatos. Dijo, profe, yo no soy un novato, tengo más de 50 partidos internacionales. Ya tenías experiencia, claro. Ya venía de Cannes, de Toulon, de Villarejo, de partidos jugados en Europa, en Sudamérica, Estados Unidos, en Centroamérica, por todos lados había jugado partidos internacionales, había jugado como otros 50 partidos contra equipos de primera división y no me quisieron ayudar, pero ya tenían una segunda opción, Atlético Español. Y es cuando llego a Atlético Español, es que ya me estoy adelantando a todo lo que las preguntas que me tienes. Ya acabamos, me voy adelantando de todo lo que me vas preguntando, pero sígueme preguntando y seguimos con las cosas. No te preocupes, al contrario, es una historia muy, muy interesante todo lo que tienes. Una historia muy particular porque ya nos platicabas de tus abuelos y en tu infancia pues no conoces a tu padre hasta los 22 años. Y quién iba a saber que tu padre fue un gran beisbolista de los Diablos Rojos del México y el Águila de Veracruz. Sí, fíjate que ahora que ya mucha gente ya sabe de mi origen, creo que lo único que me quedó, esa espinita me quedó clavada de no haberlo conocido. Me hubiera encantado conocerlo, porque ya esos 22 años que tenía, yo ya comenzaba a ser figura emblemático. Ya habías jugado, ya empezaba a jugar en primera división, ya tenía 4 años de haber debutado en primera división en el Necaxa. Entonces me hubiese gustado presentarme con él y decirle que, pues qué lástima que habían pasado 22 años y no lo pude conocer desde entonces, pero que yo estaba orgulloso de que fuera mi padre, porque además conozco la historia completa de él y también fue una persona sanísima, nunca tomó, nunca fumó. Entonces yo de alguna forma, viendo lo que hizo aquí en los Diablos Rojos, que es el extranjero más ganador de la Liga Mexicana en el béisbol, que tiene el promedio más alto de por vida, del 371 de por vida, aquí en la Liga Mexicana, es él. Y tuvo muchos récords de carreras producidas, dobletes, tripletes, jonrones, pero bueno, creo que fue y ha sido el extranjero más importante que ha venido al béisbol mexicano. Incluso me acuerdo una anécdota que por ahí cuando llegó apenas aquí a la Liga Mexicana, dice, ¿te acuerdas? Había una revista Hit ahí claro. Es donde yo me enteré de todo esto que te estoy platicando. Dice el comentarista de Hit, dice, cuando llegó al Hit, Al Pinkston, porque le decían Alfred Pinkston, era su nombre completo, pero le decían Al Pinkston. Cuando llegó aquí a las Águilas de Veracruz, dijo él, no, aquí juegan como compadres, aquí no se barre nadie, aquí no. La primera barrida que hizo, no saben. Se le barrió en segunda, no me acuerdo el nombre, la verdad, del jugador, que dijo, ¿pero qué está pasando? ¿Cómo este cuate está loco? ¿Qué le pasa? Pero dice, no, pero van a ver para la próxima lo que le va a pasar. Y efectivamente dice que para la segunda vuelta, ese mismo jugador se le aplicó también a él mismo, que cuando se le barrió, él le saltó de tal forma que le cayó con los spray en las espinillas y que mi papá, estando en el vestidor, dijo, mira nada más lo que vine a hacer aquí a esta liga, mejor los hubiera dejado como estaban, porque miren nada más cómo están mis espinillas. Le enseñaba a la persona que estaba viendo, estaba todas las marcas de los spray en las espinillas de la persona. Dice, pues, ni modo, así es esto y me aguanto. Entonces fue también algo importante en eso, vino aquí a revolucionar el béisbol en México. Claro. Un atleta, ¿no? Sin lugar a dudas. Atletísima. Medía 2'1", mi papá. Medía 2'1", yo estoy chaparro a comparación de él, imagínate. ¿Tú mides? 1'87". 1'87", sí, no, todavía 18 centímetros más que yo. ¿En qué momento llega, ya nos lo estabas platicando al inicio, el fútbol a tu vida? Porque también estuviste en el voleibol. Mira, esa etapa de mi vida, ahora la voy a poner en práctica. Quiero que el mundo
escúchalo bien lo que te digo, y también es una primicia que te doy, a ningún medio se lo he dado esto, que te voy a comentar. Al mundo le voy a demostrar que la posición de portero es la más fácil de encontrar, te lo prometo. Okay. Ahorita que acabo de poner mi academia de fútbol, de porteros y de jugadores, te voy a demostrar al mundo, no a México, al mundo, en dónde puedes encontrar a los porteros. Y te lo digo la verdad, pues sí, los puedes encontrar en el voleibol, claro. Ahí los vas a encontrar, pero ahora hay que entrenarlos, ¿sí me explico? Entonces sí. Yo empecé en el voleibol desde la secundaria. En la secundaria comenzó a encantarme el voleibol, pero antes de entrar a la secundaria, yo me di cuenta que tenía aptitudes atléticas, no solamente para el voleibol, sino para ser veloz, lanzador de jabalina, lanzador de disco, campeón de 75 metros planos, saltaba a longitud, o sea, era muy completo, era un atleta completamente. Entonces, cuando entro a la secundaria, empiezo a jugar el voleibol y me encanta porque antes no lo había jugado. Entonces, en la secundaria es cuando comienzo a jugar el voleibol y me empieza a encantar. Me empiezo a empapar del voleibol, a entender el voleibol y empiezo a evolucionar en el voleibol, pero al mismo tiempo el fútbol lo agarraba yo como hobby. El fútbol era el hobby y mi pasión era el voleibol, porque había veces que hasta las 12, 1 de la mañana estaba jugando voleibol, desde las 7, 8 de la noche hasta muy alto de la noche entrenando y jugando voleibol. Y así fue todo desde los 15 hasta antes de debutar en Primera División. Incluso me acuerdo que antes de debutar en Primera División, que fue en el 81, que hace 44 años, recuerdo que me seleccionan para ir al Mundial Juvenil de Voleibol. Mira. Iba a ser en Colorado Springs y resulta que justamente al mismo tiempo me seleccionan para el fútbol para ir a Australia 81. Okay. Entonces el Mundial de Colorado Springs fue en julio del 81 y el Mundial Juvenil de Fútbol fue en octubre del 81. Septiembre del 81. Entonces me acuerdo que justamente coincidió en que nos invitan a esta selección juvenil a la villa donde estaban los juveniles voleibolistas practicando, y a mí me tocó ir al primer partido de inauguración donde la selección mexicana de voleibol debutó, y el profesor Park, que era el coreano que tenía la selección juvenil en aquel entonces, le decía a mi entrenador: déjeme por favor, Adrián, jugar un partido nada más, que juegue con nosotros, por favor, porque de verdad era buenísimo, o sea, yo agarraba y saltaba un poquito más de un metro en aquel entonces, y era un gran rematador, pero gran rematador. Entonces, y aparte de rematador era muy inteligente, porque cuando veía yo que de repente tenía un buen bloqueo, hacía jugadas que me las sacaba de la manga. Entonces las famosas dejaditas, las famosas buscar las manos para que le echaran para afuera, o sea muchas artimañas que me aprendí en el voleibol. Esa fue mi pasión y ha sido mi pasión el voleibol. Cuando ya tuve que decidir por una cosa o por otra, fue precisamente que ya me mandan a hablar a la selección juvenil y me voy a Australia. Okay. Entonces ahí en Australia, te vuelvo a repetir, en septiembre del 81, me voy al Mundial de Australia y regreso en octubre para México, ya después del Mundial. Nos eliminaron en la primera ronda y fue considerado uno de los mejores porteros del Mundial Juvenil. Yo, aún estando nada más en las 3 rondas que tuvimos porque no calificamos, fui considerado porque hice muy buena actuación y buenas atajadas en el Mundial, me acuerdo, y fue considerado uno de los mejores porteros en ese Mundial Juvenil. Entonces, cuando ya regreso para acá a México, regreso como tercer portero del Atlético Español, que era lo que yo era, tercer portero. Que es donde debutas, ¿no? En Atlético. Ajá, es donde debuto en Atlético Español. Resulta que el portero titular era Horacio Sánchez, hermano de Hugo Sánchez. Y el segundo portero era Román Sánchez. Era coincidencia que se apellidaban igual, pero no tenían nada que ver. Empieza la temporada y resulta que Horacio no quiere firmar contrato porque no le quieren pagar lo que él quiere. Entonces comienza la temporada y si te acuerdas antes, tú podías firmar hasta la fecha 30, 35, o sea, podía empezar el campeonato y podía firmar cuando quisiera el jugador. Comienza la temporada y comienza de titular Román Sánchez. Entonces yo jugaba con la reserva y salía a la banca con el primer equipo. Así comenzamos las primeras fechas de ese invierno del 81. Como suplente. Como suplente y como jugador de reservas, o sea, hacía las 2 acciones. Resulta que el partido donde debuto, me dice el profesor Pérez, en paz descanse, que era el secretario técnico, se me acerca en un entrenamiento y me dice: Adrián, no te preocupes, porque yo llevaba 2 suéteres siempre, el número 1 para jugar en la reserva y el número 12 para jugar y salir a la banca.
Entonces me dice, ¿qué crees? Ya no traigas el número 12, porque ya va a firmar Horacio. Entonces ya nada más juegas con la reserva, y si te quieres quedar el partido en la tribuna, te quedas, no hay problema. Ya sin estar en el equipo titular, digamos. Como en el primer equipo. Banca, en el primer equipo de banca. Dije, sí, profe, claro que sí. Resulta que termina el partido de reserva y voy caminando para el vestidor y viene corriendo el profesor Pérez. No firmó contrato, Horacio. Entonces le digo, hijo, profe, no traje el número 12, ¿qué hago? Vete a bañar al vestidor, vete al vestidor del primer equipo, ahí ya tienen tu ropa, yo te salgo allá a comprarte un suéter para que te pongas el número 12. Y efectivamente salió el profe ahí afuera de donde están poniendo los números y todo eso, y le puso un suéter rojo de eso con cardigan en los puños, de secundaria, no sé si como de escuela, sí. De cuellito B. De cuellito B, ándale, rojo, me lo trae, el número 12 atrás blanco, y mi escudo de Atlético Español aquí también blanco, y yo ya me puse mi short blanco, mis medias blancas, y salí de rojo arriba, y ya salgo a la banca. Ese partido, Román Sánchez sale a los pies de Carlos Aurelio Peruzzi, que era el centro delantero de Cruz Azul, y le comete penal. Pero con tan mala suerte que Peruzzi de alguna forma, no sé cómo le pegó por aquí, por el cuello, la tráquea, que se me lo mata, y sale en camillas al hospital, y yo entro parando un penal. O sea, él cometió penal. En tu debut. Él comete un penal. Ajá. Entonces yo entro a la cancha para suplirlo, paro el penal, y ese fue mi debut. En noviembre del 81. Con ese suéter. Con rojo. Ese suéter rojo escolar. Ese fue mi debut de primera división. Después, Adrián, no querías llegar al América, ¿no? Por ahí hay una historia muy interesante también. No, fíjate que no. Fíjate que yo nunca me imaginé estar en el América. O sea, no era un sueño para mí estar en el América. La verdad te lo juro que no era un sueño para mí estar en el América. Yo siempre consideré, y te lo confieso, que para mí era un trabajo. Y a mí me interesaba, en el momento, en el equipo en que estaba, por ese equipo me moría, por ese equipo estaba yo bien al 100%. Entonces, cuando antes de empezar el Mundial 86, tengo mi primer llamado como necaxista en el 84 para una gira que tuvimos con la selección previo al Mundial. Como no tuvimos eliminatorias, pues me acuerdo que hicieron 2 selecciones de México, y una de esas selecciones yo con 23 años fue mi primer llamado a la selección. Entonces, cuando viene el Mundial, resulta que Necaxa nos salvamos del descenso en el 84-85. Entonces, Necaxa decide prestarme a León. Okay. Entonces me prestan, previo al Mundial, el Pro de 85, el México 86, que fueron torneos cortos, me prestan a León y yo me voy a León. Y me fue muy bien en León, me fue tan bien en León que contra el América, en León les ganamos 1-0, con una gran actuación mía. Y aquí en el Estadio Azteca quedamos 1-1, también con una gran actuación mía. Cuando termina el partido aquí en el Estadio Azteca, se acerca caminando a mí el zurdo López, me saluda y me felicita. Adrián, lo felicito, qué buen portero es usted. ¿No le gustaría venirse al América? Que estaba dirigiendo al América, ¿no? Estaba dirigiendo al América. Y yo le dije, oiga señor, pero si usted tiene al mejor portero de México y aparte es su paisano argentino, Héctor Miguel Celada. Dice, no se preocupe, dice, Héctor Miguel se va a ir a la selección ahorita y nos vamos a quedar sin portero, porque aparte ya Hugo Salazar ya lo mandamos al Necaxa. Entonces no tenemos portero en el América ahorita y vamos a tener muchos partidos internacionales antes del Mundial. Y aparte, pues si usted lo hace bien, pues ya Celada después si viene, pues a que se gane su puesto. Le digo, no me diga eso, le dije. No creo que suceda eso. Entonces, la verdad, no le hice caso. Regresó a Necaxa y entonces le dije, oigan, el Toluca me quiere comprar o me quiere prestado. Ustedes hablen con ellos y hablaron entre directivas y al final Necaxa les dijo, te lo presto sin opción a compra. En cuanto termine el torneo, lo regresas. Lo regresan. Entonces, perfecto. Entonces yo me voy a Toluca y hice la pretemporada en Toluca. 2 meses estuve en Toluca. Cuando me hice Toluca, pues ya, aquí te tus primeros 2 meses de sueldo, gracias. Vete por tu carta de préstamo al club, allá a México, tráela para allá registrarte y listo. Perfecto. Yo ya tenía casa allá, ya me habían pagado mis 2 meses de sueldo. Regreso aquí a México y me dice, aquí tienes tu carta de préstamo. Y me voy contento para Toluca y llego a Toluca y me dice el presidente del equipo,
me acaban de hablar de México, que te regreses, que no te van a prestar. No me diga eso. No, no te van a prestar. Pero si aquí ya traigo la carta firmada. No, no te van a prestar. Entonces hoy vengo de regreso nuevamente para México. Se cayó la negociación. Sí, ya llego con el contador del Necaxa, el contador Rábago, y le digo, contador, mire, ya me regresaron, que no me ponen. Sí, tengo órdenes de la directiva, que te tienes que presentar mañana a la América. Y si no te vas a la América, te vamos a congelar. Así me dijo. Y yo salí enojado, no, ¿cómo creen? No, yo no voy a la América, si ya tengo firmado, ya mire, ya hasta me pagaron allá. No, ya hablé con la gente de Toluca y dice, no hay problema, al contrario, que muchas gracias porque estuviste haciendo la pretemporada allá, que te portaste súper bien, que qué lástima que no, inclusive nos ofrecieron no sé cuántos millones de pesos por ti y no quisimos venderte. Sí, entonces ya te digo, al siguiente día, ¿qué hago? Ya fui con la familia. Mi hijo Adrián acaba de nacer, tenía 3 meses. Estoy hablando de febrero más o menos del 86, Okay. Antes del Mundial, cuando ya me vine de León para acá. Y mi hijo nació en noviembre del 85. Sí, 3, 4 meses. Diciembre, enero, febrero, 3 meses tenía mi hijo Adrián. Entonces ya llegué a la casa tuya, platiquemos ahí con mi esposa y con la familia. ¿Cómo ven? ¿Que quieren que la vayan a la América? No, pero no, yo no me quiero ir a la América. Voy de suplente, yo ya no fui a este mundial, y al de que viene del 90 de Italia, yo quiero ir, porque ya sabíamos que era el mundial del 90 en Italia, y entonces yo quiero estar titular para ir al siguiente mundial, y yo sé que sí puedo, y no sé qué, ese era mi objetivo, tener en la mente. Y ya pues platicamos en la familia, y ahí te va, y me presenté a la América, y fui obligado realmente a la América. Nunca me iba a imaginar que después de tantos años iba a ser el portero más ganador del equipo, o sea, imagínate. Sí. De repente tú, no sé, la gente, no sé tú, no sé si creen en Dios, en el destino, en el universo, en lo que creamos, pero no sé, tenemos el destino trazado. Por más que tú quieras ir por un lado, tu destino te dice, no, tú tienes que ir por este por lado. Acá. Y así es lo que pasa. A veces dices, Dios, le pides una cosa y te lo da y nunca te das cuenta. Entonces creo yo que es una de las cosas que puedo decirles, que realmente para mí fue algo que nunca me imaginé, que iba a ser yo el portero más ganador de la historia del equipo América. Se dice muy fácil, ¿no? Soy el portero más ganador en la historia del América, siendo el América un equipo importantísimo. ¿Qué sientes al ser ese portero? Sí, mira, pues yo la verdad siempre siento bonito cuando esto se dice, siempre está en el aire, quién es el mejor portero de toda la historia del América, y a mí siempre que me dicen, pues es que las estadísticas lo dicen. O sea, una cosa es que tú te guste el estilo más de Malagón que el estilo de Talá o el estilo de Acevedo. O sea, son estilos completamente diferentes los 3 porteros, si te das cuenta. La historia del Club América te dice que tuvo porteros espectaculares, Héctor Miguel Celada, tuvo porteros sobrios, porteros que se caracterizaron por ser muy serios, mi persona que era espectacular al mismo tiempo, que volaba mucho, atrapaba mucho la pelota, que tenía despeje con las manos y con los pies, que salí yo por arriba hasta fuera del área grande, pero más allá de todo eso, pues fueron los campeonatos que obtuve con el equipo, porque después de ser el portero en el cual llegué como suplente, me convertí inmediatamente en el portero titular, y soy el único portero mexicano que ha quitado a un extranjero como portero. Entonces eso también creo yo que para mí es un orgullo decirlo, porque como mexicano que soy, lamentablemente muchos mexicanos, y siempre lo decimos, siempre cuando tú como mexicano dices yo soy el mejor, te critican, pero un extranjero dice yo soy el mejor y no le dice nada. Se le aplaude. Y se le aplaude, exactamente. Entonces yo lo digo por los números, yo lo digo por lo que hice en el equipo, y siempre lo digo, ojalá y Malagón, que es el portero actual, me rebase. ¿Por qué? Porque soy americanista y quiero que América siga ganando y siga siendo campeón. Y quiero que Malagón me rebase en campeonatos y que sea también un portero histórico en el América, porque para eso son los récords. Como en algún momento hablábamos de mi papá, que mucha gente lo rebasó en sus récords que tuvo, yo también quiero que me rebasen. Quiero que esos récords que están ahí, para eso están, para romperse. Y la historia ya dirá más adelante si hay alguien mejor que yo y que haya obtenido más títulos que yo.
Ganaste todo, ¿no? Con el América. Es que ganamos todo. O sea, en la década de los 80, ganamos todo habido y por haber. Ganamos títulos de liga, ganamos campeón de campeones, ganamos campeonatos de CONCACAF, ganamos campeonatos interamericanos. O sea, ganamos todo, tanto nacionales como internacionales. Entonces, creo que eso también, si la gente, quien es la gente que no lo valora y que dice que no, pues yo respeto su opinión. Pero ahí están los números, y los números no mienten. Adrián, por otra parte, ahorita que decías de tu estilo de porterear, a mí me marcaba de niño, de chavito, de verte jugar, esa facilidad que tenías para despejar. ¿Y cuántas veces le pegaste a la bocina que estaba en el Estadio Azteca? Uy, no, olvídate. En el medio campo, en ¿no? El medio la campo bocina. eran las 8 bocinas que había en el campo, ahí en el Estadio Azteca. Y un poquito de broma es que me dijeron que como ya nadie le pegaba, pues entonces ya las quitaron. Pero siempre lo hice sin intención, ¿eh? Mucha gente, siempre le tirabas. No, te lo juro que no. Lo que pasa es que era una jugada que Sague y yo ya la teníamos lista. Desde los entrenamientos lo hacíamos y en los juegos más lo hacíamos. Hicimos muchos goles, Sague y yo, en 2 toques. ¿Por qué? Porque ya lo platicábamos. Oye, Luis, cuando estés listo, que venga un centro, que veas que yo voy saliendo, tú ponte en media cancha para que no se fuera del lugar, te pones en media cancha, despejo, pero voy a despejar de tal forma que va a ser muy arriba para cuando tú te caiga a 3/4 de cancha y no le caiga al otro portero, porque si no le va a caer a otro portero. Entonces lo hacía tan largo y tan arriba, de tal forma que cuando Luis en 3/4 de cancha la agarraba, ya enfrentaba solito al portero y así hicimos muchos goles. Y la primera vez que pasó esa ocasión que se quedó un balón ahí arriba, me acuerdo que era Bricio el árbitro, perfectamente esa primera vez. Agarra y empieza a correr Sague y despejo, se queda la pelota arriba y Bricio se agarra y se queda viendo y Sague buscando la pelota, él seguía corriendo como buscando ¿dónde quedó? Nunca cayó la pelota. Y entonces así fueron varias cosas que pasó, pero te digo, nunca lo hice con intención de pegarle al sonido, si no me lo hubieran cobrado. Ahí quedará en el anecdotario del Estadio Azteca. Hablando de esas anécdotas, Adrián, hay otra muy buena, cuando juegas como delantero. Mucha gente no sabe. Mucha gente, como siempre, gente que habla sin saber, que no está en la cancha, que no está en los entrenamientos, que por eso es lo que a mí me molesta mucho, que la gente critica sin estar ahí de lo que está pasando en los entrenamientos. Cuando Pablo Roberto Falcao llegó al América, venía si te acuerdas, de la Roma. Se acababa de retirar de la Roma y vino como entrenador del América. Entonces venía en óptimas condiciones físicas el señor. No, me acuerdo que nos quedábamos, justamente me toca también la venida de Hugo Sánchez al América. Entonces siempre con Hugo y con Pablo Roberto nos quedábamos después de cada entrenamiento, siempre. Todo el tiempo que estuvo Hugo me quedaba yo con él para que me rematara y tirara, etcétera. Entonces Pablo Roberto también se quedaba y apostábamos. Y me acuerdo que muchas veces me decía Pablo Roberto, usted no debe de jugar de portero, usted remata muy bien, usted le pega bien a la pelota, debe jugar de delantero. Le digo, delantero, mire Hugo, ya, pues me pongo ahí a meter goles y es bien fácil. No, evitarlos, eso es lo más difícil, por eso soy portero. Entonces pasó, resulta que ese mismo cuando ya termina esa temporada, jugamos la liguilla contra Cruz Azul. El primer partido de ida nos va ganando 2-0 Cruz Azul. Cuando íbamos caminando rumbo al vestidor, se acerca Pablo Roberto a mí y me dice, Adrián, dígale a los utileros que le mandan a hacer el número 1, porque en el partido de regreso, si por ahí vamos ganando 1-0 y necesitamos un gol para poder pasar, lo voy a meter de delantero. Le digo, ¿seguro? Sí. Fui con los utileros, no me creían. Me dicen, no te lo creo. Tuve que llevarlos casi de la mano con al entrenador, al vestidor del entrenador. Señor, no me creen. Y se le acerca. Sí, por favor, puedes mandar a hacer el número 1, porque si necesitamos a Adrián, el próximo partido probablemente va a jugar de delantero. Y fue como me mandaron a hacer el número 1 de jugador. En ese partido resultó casi lo que él decía. Primer tiempo vamos ganando 1-0 y nos faltaba un gol nada más. Empieza el segundo tiempo
Pero para esto Pablo Roberto ya me había dicho, ¿sí trae el número 1 abajo? Le digo, sí, aquí la traigo, tengo todo listo para nada más quitarme todo y entrar. Empieza a calentar el Gallo García, me acuerdo, y ya iban como 15, 20 minutos del segundo tiempo, y ya estaba el Gallo, agarré y volteé, y estaba el Gallo ahí con el cambio en la orilla. Iba a salir, no me acuerdo si iba a salir Uribe o algún jugador, un delantero iba a salir, y Gallo iba a la portería y yo me iba de delantero. Entonces viene una jugada larga, y yo salgo corriendo por la pelota porque marcan fuera del lugar, y agarro y quiero con el pie parar la pelota, y paro la pelota y un jugador vuela por arriba de mí y me expulsa a Bricio. No. Y mi debut se vino abajo. Entonces ese debut se vino abajo. La siguiente temporada con Pablo Roberto comienza, y nuevamente pues el Gallo García comenzó jugando y lo hizo tan bien que a mí me mandó a la banca. Aparte me dieron 3 partidos de suspensión. Entonces el Gallo empezó a jugar bien y lo dejó Pablo Roberto de titular, y yo ni modo, a la banca. Resulta que en un partido que había llovido, pero a mares, toda la noche, el Estadio Azteca estaba imposible para jugar. Tú tirabas una pelota, inclusive estuvo a punto de suspenderse el partido, y el árbitro dijo, suspendo el partido porque la pelota no rueda. Entonces habló con los 2 capitanes, dijo, no, que sí que se juegue. Y se jugó así el partido. Entonces estaba tan mal fuera el partido que no se podía jugar. Entonces empieza el segundo tiempo y de repente me dice Pablo Roberto, íbamos 0-0 contra Querétaro. Adrián, sí señor, caliente. Y me empieza a poner los guantes. No, va a entrar de delantero. Ah, perfecto, ya. Empiezo a quitar y la gente de atrás que estaba en la tribuna, ¿qué pasa? Empiezo a calentar y entro de cambio. La gente se quedó así choqueada. Claro. Pero eso ya se tenía planeado. Entonces, lo que no sabe la gente es que, como te vuelvo a repetir, o sea, yo era muy bueno delantero, muy bueno. O sea, yo hubiera triunfado también en delantero sin ningún problema. Pero, pues, yo siempre es lo más difícil, la portería. Y esa fue la anécdota de Pablo Roberto, por eso fue que me puso delantero, porque él veía mis aptitudes como delantero. Y ahí va Adrián Chávez, pues desde luego a jugar allá en el área. El señor Falcao desde antes había pensado eso, la posibilidad de poder entrar en un caso de urgencia como este, ya estaría más o menos planificado, y no salió tan mal el debut con el delantero. Yo creo que el chiste es ayudar al equipo. Es indudable no preguntarte, y te lo han preguntado. Si te pregunto ahorita cuántas veces te han preguntado por el gol del Tuca, yo creo que en todas las entrevistas te dicen lo mismo, ¿no? ¿Qué recuerdos tienes de esa jugada? Ese recuerdo de esa jugada me acuerdo como si fuera ayer. Empieza el primer tiempo y nosotros encima de Pumas, atacando con 9 jugadores, con 10 jugadores atacando, y no poderla meter. Pero hubo una jugada en la cual me acuerdo que Tuca dribla a Córdoba, que había entrado por Gonzalo Farfán porque lo habían suspendido, y hace una falta fuera del área Córdoba, y Tuca pone la pelota, y entonces yo pongo 4 de barrera, y siempre ponía yo un quinto, que era Cristóbal Ortega, del lado izquierdo de la barrera, porque estaba cargado a la derecha. Entonces yo le digo a Cristóbal, tú quédate ahí, porque si la llega a tirar por ahí, pues estás tú y la paras. Ajá. Entonces yo me pongo en el cuarto hombre para ver la pelota, y cuando el árbitro pita, yo pensando que, voy a repetir, eso no se debe de pensar, doy un paso a mi derecha porque pensando que lo iba a tirar arriba de la barrera, y la pelota viene a mi palo a 1000 por hora. Inclusive en esa posición se puso el chileno de Pumas, Juan Carlos Vera. Se pone ahí y él se agacha y la pelota pasa ahí al lado, y Cristóbal Ortega así, y Cristóbal Ortega no, pues a la velocidad que venía yo creo que lo mata el chaparrito. No, venía a una velocidad impresionante la pelota, y entonces yo agarro, cuando veo que viene ya a mi lado, ya no alcancé a reaccionar. Fíjate, tenía tanta potencia en mis piernas que no pude dar ni un paso. Entonces me lancé desde ahí, la rocé con mi mano izquierda, y la pelota terminó entrando al ángulo. Normalmente esas pelotas yo las sacaba a mano contraria. No me dio tiempo. No me dio tiempo. Porque como tenía todo el cuerpo hacia este lado, lo único que me hice fue balancearme para y lanzarme, y con la izquierda la rozo y termina entrando al ángulo la pelota. O sea, fue un tirazo, pero error mío. Porque si yo
siempre digo, el hubiera no existe. Si yo me quedo ahí parado donde estoy, sin problema saco la pelota, sin problema. A mano cambiada, como dices. O hasta con las dos O normal, manos. ajá. ¿Me explico? O a las dos manos. Sí, a mano cambiada, a dos manos la saco. Pero si llegué forzado con la izquierda, hubiera llegado fácilmente con las dos manos. Entonces, ese fue un error mío. Pero se vio un golazo de Tuca y se va a hablar por toda la vida de ese gol de Tuca Ferretti porque la gente dice que fue un golazo. Pero yo siempre digo que fue más error mío que golazo. De que fue un trayazo, fue un trayazo. Sí, en eso sí. De que fue un super trayazo, fue un super trayazo. Sí, la falta de Jesús Córdoba, atención, Ferretti le da con todo, también está Alberto García Arce. La barrera más atrás, dice Arturo Bricio. Juan Carlos Vera, ahí está colocado en donde a juicio de él tiene que ir la barrera. El disparo. ¡Qué gol! Acaba de meter el Tuca. ¡Qué bárbaro! Le pegó con todo. Y la metió en la esquina. No podía hacer nada. Ni Chávez ni nadie. ¿Dónde lo metió el Tuca? ¡Qué bárbaro! ¡Qué golazo! Años después llega ese equipo de Leo Ben-Hacker, ¿no? Donde formas parte también importante de ese equipo y que a muchos, aunque no le fuéramos a la América, yo no le iba a la América, pero me gustaba irlos a ver jugar porque era un espectáculo. Yo le voy al Veracruz, o lo que queda del Veracruz, le metían de 5 para arriba, ¿no? Sí. Ojalá y regrese ya porque hicieron un bonito estadio. Vi el proyecto del estadio, que parece que quedó bien bonito el estadio de Veracruz. Ojalá y regrese el fútbol a Veracruz porque hay una gran afición ahí. Y déjame decirte que hay muchos americanos en Veracruz, sí, pero son tan tradicionalistas que los americanistas se vuelven tiburones. Te digo, ese equipo de Ben-Hacker era un espectáculo, ¿no? Te digo, venía al Veracruz a jugar y le metían de 5 para arriba, pero no solo al Veracruz, a todos, ¿no? 9, 8, 7, 6 goles les metíamos. Mira, ese también es uno de los equipos que no fue campeón y siempre se va a hablar de ese equipo. Por lo que dices, porque yo me he encontrado mucha gente que no era americanista, dice, a mí me encantaba irme a tomar una chela al estadio para ver cuántos goles le iban a meter al equipo rival con el que se enfrentaban. Y si te acuerdas, jugábamos los viernes. En la noche, aparte. En la noche. Espectáculo láser y todo, exactamente. ¿no? Sí, llamaba la atención. Y por ahí llegamos a jugar algunos lunes y estaba claro. lleno sí. el estadio. Había 70,000, 80,000 personas, casi lleno total. Y es que la verdad, Leo Ben-Hacker a mí me enseñó como entrenador que el fútbol es mágico cuando tú sabes transmitírselo a los jugadores. Pero Ben-Hacker llegó con nosotros. Pues imagínate, viene un entrenador que fue seleccionador de Holanda, fue de Real Madrid. De Real Madrid, sí. ¿Qué le puedes refutar a un entrenador así? Simplemente admiración. Aprender. ¿Me explico? Entonces lo que te decía, el ABC de lo que te decía, era el ABC. Entonces como jugador lo veías como un dios. La verdad, mis respetos porque él empezó a amalgamar y a poner a cada jugador en un lugar que muchos de ellos ni siquiera se imaginaron que podían jugar y hacerlo también. Joaquín del Olmo venía de un equipo, de otro, sin ton ni son, y llega a la América y se encumbra lo máximo. De ahí Joaquín del Olmo se hizo el Joaquín del Olmo, gran jugador que demostró, pero antes era un Joaquín del Olmo X, pero él lo hizo... El mismo Cuauhtémoc, ¿no? Bueno, esa fue otra historia, ahorita te cuento esta historia. Pero hablo de este jugador porque había jugadores que en sus equipos no eran trascendentes, o al revés, venían de otros equipos a ser trascendentes en el América y nunca pudieron triunfar. Claro. El caso de Joaquín del Olmo pasó así. Después llega Kalusha y llega Villic. Y es donde yo me pregunto y respondo. ¿Es cierto que un jugador extranjero cuando viene a México tienen que pasar 6 meses, un año para adaptarse al fútbol? Claro que no. Cuando un jugador viene con la disposición de poder triunfar, querer triunfar, lo haces inmediatamente. No que a la altura, no que a la gente, no que a la comida, no que... Ellos vinieron y se adaptaron a los 20 días y eran mexicanos. El fútbol mexicano no es tan complicado cuando quieres triunfar. Simplemente sé que es mucho trabajo, sé que es mucha dedicación, sí, por supuesto, pero un extranjero que viene a México, sobre todo de Europa, Guiñac, por ejemplo, cuando viene de Europa acá, vino rompiéndola. Paulinho, el de Toluca, ¿no? Lo estamos viendo. De Toluca. ¿No? Pero dime quién era Paulinho allá. Sí. Me explico, pero vienen aquí con hambre de triunfo y míralos. Empiezan a triunfar acá. Entonces no es difícil, no es complicado.
Yo creo que lo que tenemos que entender, que el fútbol mexicano, cuando quieres triunfar como extranjero, lo haces sin no te pones pretextos, no vienes de fiesta, no vienes a conquistar México, simplemente vienes a trabajar. Y si tú lo haces bien, yo creo que puedes triunfar. Cualquier extranjero puede triunfar con trabajo y dedicación. Ese equipo de Ben Hacker, como lo decíamos, divertían a la gente, pero ustedes se divertían, ¿no, Adrián? Por supuesto. Imagínate otra cosa que le aprendí a Leo Ben Hacker, que decía, a mí no me interesa, es más, no sé contra quién voy la próxima semana. No me interesa contra quién voy. Yo quiero que mi equipo juegue así, así y así. Y toda la semana entrenábamos, como él nos decía, destaparse, un toque, adelante, para adelante, por las bandas, de pared. Todo el entrenamiento de la semana lo hacíamos solos, sin saber contra quién y contra quién. Él no le importaba contra quién jugaba. Mi equipo, si juega así, no importa que me vengan a ver. Todos los días entraban los reporteros para ver cómo entrenábamos, qué es lo que hacíamos. Y no era un secreto lo que hacíamos. Simplemente jugar de primera intención y adelante. Entonces ahí es cuando aparece ese niño Cuauhtémoc Blanco, ese niño descarado, ese niño que hasta la fecha es un descarado. Y él le encantó, Cuauhtémoc, su forma de ser, su forma como se manejaba, la forma como con los jugadores se dirigía, a él le encantó. Y dijo, usted haga lo que quiera, para adelante y no se preocupe. Y Kalusha venía de Zambia, de ser seleccionado mundialista, que por cierto, no sé si sabes, pero fue el único que se salvó en ese avionazo de Zambia, sí, claro. Murieron todos, que él no fue por vecinos de Dios, que se enfermó, o no sé qué pasó, que no viajó y fallecieron todos sus compañeros de Zambia, pero él estaba destinado a venir a México. Y es un jugador, te digo, zurdo, con una velocidad, con una potencia, con un fuelle. O sea, yo nunca lo veía parado, siempre lo veía moviéndose por todos lados. Y luego un Sague en su mejor momento, físico y mentalmente, con la velocidad bruta que tenía, con la potencia que tenía en las piernas, que llegaba a arrastrar. Yo vi cómo arrastró a Raúl Servín en una final que tuvimos, cómo lo arrastró 3 metros y Raúl lo tuvo que soltar mejor porque lo llevaba arrastrando. O sea, tenía una potencia, una fuerza Sague, y aparte, sin ser un gran rematador, es el goleador histórico del América. Es increíble, pero es que metía goles de todas formas. Ese mismo año, Villic tuvo 30 y tantos goles y él tuvo 28, 27 goles. Si no hubiera existido ni Carlos Hermosillo ni Villic, sí, que peleaban ahí, ¿no? Él hubiera sido campeón goleador. Sí, claro. Pero también ese año Carlos Hermosillo y François metían 2-3 goles por partido. Entonces se fueron casi gol por partido metían. Entonces creo que ese era un equipo muy, muy espectacular. Pero te digo, jugábamos como tú dices, nos divertíamos. Varios partidos, me acuerdo que íbamos hasta perdiendo 2-0. Me acuerdo un partido en el Estadio Azteca, empezando 2-0 contra Morelia. Me acuerdo en Querétaro, 2-0 perdiendo contra Querétaro, les metimos 8. Y a Morelia les metimos 7. Y eso que fallaron varios. Y fallamos otros 8 más. Entonces, ese era una América espectacular, que siempre se va a hablar, porque lamentablemente se juntó. Y yo te puedo asegurar que eso fue, porque eso fue lo que fue. Se juntó un poquito el que Leo Ben Hacker dijo, no, yo llevo al líder del fútbol mexicano, tengo al goleador en mi equipo, el equipo juega en sueño, estoy llenando los estadios, y el presidente del equipo dijo, no, yo mando aquí y se hace lo que yo quiero. Entonces los dos egos se mezclaron. Y fue como, yo le doy la razón al dueño del equipo, porque si yo soy el dueño, me tienes que hacer caso, ¿no? Porque tú eres mi trabajador. Entonces yo me pongo por ese lado, y ahora me pongo del lado del trabajador. Pues yo voy a hacer lo que tú me digas, pero tampoco no te metas en mi trabajo. Simplemente opina, pero no te metas en mi trabajo. Pero ve y dialoga. Pero Ben Hacker no lo hizo. Ese fue el problema, que nunca lo hizo. Él siempre tenía cosas que hacer, en lugar de ir al diálogo con el presidente. Te puedo asegurar
que si él hubiese tenido un diálogo con el presidente y le dice el porqué de lo que él sabía, no hubiese tenido ningún problema. Y te puedo asegurar que hubiéramos hecho 3-4 campeonatos del América esos años. Pero así, Sí, no había equipo que nos pudiera ganar. el campeón sin corona, ¿no? Ese América. Fue un campeón sin corona ese América de los... Hubiera sido más 94, histórico 95. de lo que llegaron a ser. Exactamente. ¿No? Adrián, hablando del 94, ahorita lo decías, formas parte de esa selección mexicana que va al Mundial de Estados Unidos 94. ¿Qué siente un jugador cuando es convocado para una Copa del Mundo? Mira, te voy a ser sincero. Yo la verdad, yo no esperaba que me fueran a llamar a la selección. Aunque yo venía siendo el mejor portero durante 8 años consecutivos, de los mejores porteros de México, haber tenido todos los titulares y ser campeón y bicampeón y multicampeón con el equipo. Porque en el 91, cuando dejé ser seleccionado nacional que llegó Menotti, dije, no, pues no me van a llevar a la selección. Entonces, pues yo voy a seguir trabajando para esforzarme para adelante, ¿no? Para adelante. Me acuerdo que viene la Copa América, si te acuerdas, 93, y llevan al Gallo García, que era mi suplente. Entonces dije, no, pues imagínate, yo estoy demostrando ser el mejor portero titular del equipo y no me llevan a la selección, pues, ¿qué está pasando? Claro. Entonces, cuando termina la temporada del 94, me acuerdo que fue un domingo, que fue la semifinal, creo que fue contra Cruz Azul, que nos elimina Cruz Azul, y terminando el partido me dicen que te tienes que presentar hoy con la selección mexicana. No sabes. No sabes. Me moría de gusto. Yo dije, no, qué gusto. Es más, ahorita me voy de una vez del partido, me voy a concentrar. Pues prácticamente nada más vine con mi familia a celebrar aquí un ratito y ya a las 7 de la noche ya estaba yo concentrado yo ahí. Y si tú me dices en la vida que es, aparte del nacimiento de mi hijo o de mis hijos, o sea, mi mayor alegría fue esa. En mi vida, en todos los terrenos. Porque te digo, después de 8 años de esfuerzo, de 8 años de dedicación, de 8 años en el cual demostré yo que era uno de los mejores porteros de México, no me hablaron en la selección como debía ser. Entonces creo que fue la culminación de ese trabajo y esa dedicación y lo disfruté mucho. Y más cuando estoy ya en el Mundial ahí, en el primer partido, cantando en el nacional, no. En mi vida nunca, no sé si alguien en la vida tiene un gusto tan grande, pero yo el mayor gusto que tuve fue ese y estar ahí cantando en el nacional, en el primer partido. Después los demás partidos obviamente, pero ese es como cuando una persona de la escuela se gradúa y enseña su título. Así algo parecido, más o menos. O hay una foto muy famosa en la banca con Félix con los uniformes y de el Campos. uniforme de Campos, Adrián, qué cosa. Hasta en eso en México tenemos esa primicia de ser el único país que solamente en el primer partido sacamos igual que el primer portero, porque ya en el segundo partido le dijimos a los de FIFA, oigan, no sean mala onda, miren, ¿cómo nos vamos a poner esos suéteres? No sean mala onda. Los vieron los de FIFA, me acuerdo, no sé si era Joao Avalanche, no me acuerdo qué. Ajá, Avalanche en esa época. Ajá. Dijo, no, pónganse el que ustedes quieran, no, eso no se pongan ese. Y fue como no nos dejaron, ya el segundo y tercer partido y cuarto partido, ya no usamos ese suéter. Pero el primero lo tuvimos que usar. Ya salieron decentes, por así decirlo. Sí, exactamente, sí. Oye, Adrián, agradeciendo tu tiempo, vámonos un poquito fuera de la cancha. Como jugador, ya nos lo has dicho, muy profesional, siempre enfocado en eso, en la familia también. ¿Cómo era tu vida fuera del fútbol? ¿Qué te gustaba hacer fuera del balompié? Siempre he sido muy hogareño. Como te decía yo, cuando nace mi hijo, sé que tengo que ser un ejemplo para él, nace mi hija, sé que también tengo que ser un ejemplo para ellos. Siempre le di prioridad a todo eso. Siempre, mientras no estaba concentrado, yo los llevaba a la escuela, yo los recogía de la escuela, comíamos juntos, hacíamos las tareas juntos. Una vida familiar tranquila. ¿Cantar o bailar? Porque hasta estuviste en un concurso de bailar, baile. me encanta. En Estados Unidos, ¿no? Estuviste en un concurso. En el programa de Estrella TV, que es un canal de televisión. Me invitaron allá, estuve participando y fue, la verdad, bien agradable. Bueno, también fue un momento muy bonito dentro de mi vida, porque
adentrarte en una cosa que me encanta, porque siempre me ha encantado bailar desde la primera secundaria, me ha encantado bailar y los ritmos que me tocaban siempre lo he hecho bien. Y obviamente pues ya estar en un lugar así, son palabras mayores, porque es dedicarte al 100%, es baile de salón, es diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados, un baile de barrio, un baile en el cual no hay figura, un baile donde tienes que cuidar tu postura, un baile donde la maestra te marca qué es lo que tienes que hacer, las formas como tienes que hacer, más disciplina. Me encantó. No es la fiesta del vecino. Exactamente, no es la fiesta del vecino y la verdad a mí me encantó estar en ese. Te digo, he estado, no sabes, en tantas cosas que nunca me imaginé estar en todos esos lugares que he estado. Adrián, tu hijo no siguió tus pasos en el fútbol, pero sí en el deporte, en artes marciales y también en el box. Pues sí, Adrián justamente el día de ayer acaba de pelear allá en el Estado de México. Ya creo que es su pelea número 18 como profesional, porque amateur ya tiene mucho más. Y lo importante es eso, que él se enfocó mucho a un deporte donde a mí en particular no me gusta. Uh-huh. No me gusta porque es estar ahí como papá y ver que le pegan a tu hijo. Qué bueno que no fui ayer a la pelea, porque dice que en el primer round perdió, le dieron una zapopiza, entonces algunas veces he ido y me salgo mejor, porque es unos nervios muy, muy difíciles, muy complicados. Qué bueno, porque aparte también ya le hace al rap, ya sacó su segundo disco. Es muy, la verdad, ¿cómo dicen? El ADN que tiene él, que de mi padre y mío, pues lo ha aprovechado también de alguna forma, y qué bueno, ¿no? Me da gusto. Y ahora que ya vienen los nietecitos, te das cuenta que ya es innato eso, ¿eh? ¿Cómo eres como abuelo? Muy, muy comprometido y, como dicen, muy consentidor. Adrián, las últimas. Si te digo, ya nos decías un huerto, pero si te digo también un tren, ¿qué viene a tu mente? Un tren. El tren, híjole. Qué alegría del tren, porque para nosotros allí en Contreras, el escuchar que venía el tren y salir corriendo para ver cómo pasaba el tren, porque pasaba ahí en la esquina de donde vivíamos, era una alegría, porque obviamente entre más se tardaba en pasar, pues era más la alegría, porque nada más terminaba de pasar el tren y ya veíamos que se iba y ya nos regresábamos todos los niños a las casas tristes porque ya pasaba el tren. Esa era una de las mayores alegrías ahí en Contreras. La última y con la que estamos cerrando estas entrevistas: si ponemos un espejo, Adrián, y el que se refleja eres tú, de niño, ese niño que jugaba en ese huerto, que se subía al tren, que cumplió sus sueños, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría? Que siga sus corazonadas siempre, que siga trabajando por esos sueños, y que se va a encontrar en el camino muchas montañas que sortear, muchas cosas que se le van a poner como obstáculo, que siga adelante siempre, que es parte de un aprendizaje y es parte de una enseñanza que al final de cuentas va a haber una satisfacción muy grande en su vida. Los sueños se cumplen, Adrián. Y los sueños se cumplen, exactamente. Perfecto, amigos de Parlante Deportivo, pues las palabras de Adrián Chávez en esta, más que entrevista, una plática, la cual te agradezco muchísimo, Adrián, todas las anécdotas, toda la sinceridad que tuviste con nosotros, y felicidades por este aniversario de debut que ya nos decías al inicio, y en verdad muchísimas gracias por tu tiempo. Sí, con mucho gusto, le puedo repetir a ustedes, y qué bueno que ustedes tuvieron las primicias de todo esto, pero ya estaremos ahí, vuelvo a repetir, en las redes sociales para que vean lo que vamos a hacer. Vuelvo a repetir, mostrar al mundo que la posición más fácil de encontrar en el fútbol es la de portero. Perfecto, muchísimas gracias por tu tiempo, Adrián. Muchas gracias. Esto fue Parlante Deportivo.